Hola amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo la receta de un postre exquisito. Se tratan de los riquísimos buñuelos. Los primeros que lo hicieron fueron los moros. Ellos dominaron muchos años el sur de España y entre los trabajos que hacían, que eran los más sencillos, estaba de vendedores ambulantes de buñuelos. Así que le debemos la receta a ellos. Cuando los españoles fueron hacia las Américas con la conquista, llevaron consigo su receta y entre ellas, por supuesto, llevaron los buñuelos. En Cuba hicieron una adaptación en los ingredientes y normalmente se hacen con masa de yuca. Así van a ser como los que voy a hacer el día de hoy para ustedes. En mi casa yo soy del campo, así que mi abuela hacía buñuelos en cualquier momento, siempre había una buena excusa y se le ofrecía a la gente cuando iba de visita a la casa. Ustedes tienen que ver los buñuelos que les voy a preparar hoy, así que no se pueden perder el paso a paso. Acompáñenme a la cocina. Llegué a la cocina donde ocurre la magia y aquí tenemos estos deliciosos buñuelos de yuca a la cubana que he preparado para ustedes hoy. Tiene la forma del número 8, que es la forma tradicional de los buñuelos cubanos. Está doradito, justo con el color que necesitamos, ya que lo freímos en abundante aceite. Además, en cuanto al olor, tiene un olor indescriptible y eso se debe a que le hemos puesto especias como la canela, le pusimos también lo que es el anís, y un toque especial fue la ralladura de la cáscara de la naranja. Eso le aporta un sabor diferente, espectacular a estos buñuelos. Uf, tiene un olor. Ya quiero comerlos. Además yo le he puesto un ingrediente que ustedes deben de descubrir si nos acompañan hasta el final del video. Hay que ser creativo en la cocina, hay que ponerle siempre un toque suyo. Si les gusta cómo hago esta receta, regálenme un dedito para arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube le deje saber cuando subamos el siguiente video y lo ven en primera fila. Además les quiero pedir que inviten tanto a sus familiares como amistades a descubrir el canal del sabor, la cocina de Tori Más, y eso lo pueden hacer a través de las redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram. ¿Ya estamos listos? Pues adelante video. Comenzaremos con la preparación de nuestros buñuelos de yuca. Yo voy a usar esta olla eléctrica. Lo primero que vamos a hacer es poner la yuca en este recipiente y ahora le voy a adicionar el agua. La cantidad de agua que vamos a poner va a ser que cubra la vianda. Así está bien. Y ahora lo llevo a la olla. Seguimos adicionando las especias aromatizantes como la canela, el palito de canela, el anís de estrella y también le voy a poner un poco de sal. Ahora tapamos y lo vamos a poner a cocer por alrededor de unos 5 minutos aproximadamente. Ya terminó de cocer, ahora le voy a botar el agua. En este colador que tengo acá voy a poner la yuca para escurrir el agua. Y voy a esperar un poco a que refresque. Vamos a comenzar ya a hacer lo que es el puré con la yuca. La yuca es mejor que no esté demasiado fría, pero tampoco, bueno, como ahorita que estaba excesivamente caliente. Va a ser mucho más fácil para trabajar. Le voy a retirar el pabilo que está en el centro de la yuca y lo voy a ir colocando en este recipiente profundo que tengo acá. Ahí es donde voy a hacer como si fuera un puré. Si usted tiene una máquina de moler carne, es mucho mejor, más fácil para hacerlo. También puede usar un procesador de cocina o como voy a hacer yo con tenedor.
y así simplemente aplastando. La yuca no debe estar muy blanda, así lleva menos harina cuando se vaya a hacer la masa. Ya tengo bien aplastada la yuca. Está hecho el puré. Miren la consistencia que debe tener. Debe estar más o menos así como durita, como media. ¿Ves? Que no esté muy suave, que esté así dura. Así lleva menos harina. Ahora voy a hacer como un hueco aquí en el centro de la masa. Es como diríamos un volcán. Y le vamos a poner el huevo, que ya lo tengo previamente batido. El anís. Esto es totalmente opcional. Azúcar. Y bueno, aquí tengo la harina, voy a ir poniéndole según vaya necesitando. Y totalmente opcional, yo tengo aquí queso crema. El queso crema no lo lleva la receta original, eso es una adición que yo le estoy haciendo. Y vamos a empezar a mezclar. Esta parte la voy a hacer con las manos, no me voy a ayudar del tenedor. Las manos ténganlas bien limpias para amasar. Ya la masa ha cogido forma, estoy haciendo una bola, ella se despega perfectamente del recipiente en que yo la he estado trabajando, así es como debe de estar. La voy a poner ahora en un nylon de cocina, la voy a guardar en el refrigerador de 30 minutos a 1 hora para que se concentren los sabores, además para que se ponga un poco más firme y sea mucho más fácil a la hora de hacer los buñuelos. Mientras la masa está en el refrigerador, vamos a aprovechar este momento para ir haciendo el almíbar. Antes de comenzar ya a ponerle los ingredientes del almíbar a la cazuela, yo quiero darles un tip y es con respecto a lo que es la naranja, la cáscara naranja. Yo estoy haciendo aquí una ralladura y les quiero mostrar cómo se hace. Yo empecé a hacerla, pero bueno, quería enseñarles un rallador de esto. Se pone en una vasija, un recipiente, y lo que se hace es simplemente pasar la naranja y vean cómo va cayendo al otro lado, así sencillo. Esto es muy bueno hacerlo porque le da un sabor espectacular al almíbar, ¿ves? Comienzo adicionando el agua, sigo con el azúcar, el anís de estrella, un palito de canela y la ralladura de naranja que le había mostrado. El fuego lo voy a poner a temperatura media y vamos a estar moviendo para ayudar a que se disuelva bien. Cuando comience a hervir, en el momento que comience a hervir, vamos a contar 8 minutos y ya cuando sea ese tiempo ya podemos apagar porque ya la almíbar va a estar en el punto en que queremos. Pasaron los 8 minutos, ahora le voy a adicionar el jugo de limón y esto lo hago para que el azúcar no se vaya a azucarar. Apago el fuego y solamente muevo para que se integre el jugo de limón. Esto ya está listo. Saqué la masa del refrigerador y espolvoreé un poco de harina todo uso en la mesa de trabajo donde voy a hacer las tiras para los buñuelos y a medida que los vaya haciendo los voy a ir colocando en esta bandeja que le puse papel de horno hasta que tenga suficiente para empezar a freír. Tomo una porción. Esto es como si fuera plastilina, le vamos a ir dando forma así como una tira y el grosor va a depender si usted lo quiere más fino o más grueso. Para el largo que voy a usar, tengo aquí una regla de estas de escuela y lo voy a usar para que todos más o menos me queden del mismo tamaño. Esto va a ser totalmente opcional, no tiene que hacerlo así. Yo le voy a dar forma de número 8. Primero voy a unir las puntas. Y ahora con un poquito de agua me voy a ayudar para unir el centro. Y lo voy a colocar sobre la bandeja y ahora lo que me queda es repetir. Ya tengo todos los buñuelos hechos, así que estoy lista para freírlos. Le voy a dar algunos tips primero antes de empezar. Y es que la grasa, la vasija que usted va a usar, debe ser cantidad suficiente que cubra los buñuelos y tiene que estar bien caliente. No se debe de poner el buñuelo con la grasa fría porque si no se pueden abrir, se pueden romper. Así que temperatura media y a esperar.
Voy a chequear con este buñuelo que hice al final, que me quedó la masa, este que ven aquí, que es como un arito pequeñito. Lo que voy a hacer es que lo voy a introducir para saber si ya la grasa está caliente. No, todavía, así que voy a esperar otro poquito más. Voy a probar de nuevo a ver cómo está ahora la grasa. Ya lo voy a dejar ahí. Yo creo que ya está empezando. Está burbujeando, pero voy a esperar un poquito más, no me quiero arriesgar. Ya empezó a flotar, es decir que ya está bien caliente, ya es seguro empezar a poner los buñuelos a freír. Voy a ponerle otro más y como está el chiquitico lo voy a dejar nada más en 2. Es importante tener en cuenta no poner muchos buñuelos a la vez por 2 razones. Primero, porque la grasa se puede enfriar y no queremos que pase eso. Y segundo, porque tenemos que voltearlos para que dore parejo. Igualmente se pueden romper tropezando uno con los otros, así que no pongan tanto. Este es el color que tiene que tener, así doradito. Lo voy a poner sobre papel toalla de cocina y así me va a escurrir el exceso de grasa. Ahora le voy a adicionar 3 más. Ya casi termino el video, pero antes quería decirle algo muy importante y es que si no se ha suscrito aún al canal, que lo haga, es gratis. Aquí abajo usted ve el botoncito, toque ahí, ¿ya? Eso, muy bien, suscribirse y también un dedito para arriba, un me gusta, eso es muy importante para nosotros porque así YouTube recomienda nuestros videos y otras personas pueden descubrir el canal. Así que el botoncito. Ya terminé de freír todos los buñuelos, miren ustedes cómo han quedado, ahora lo único que me queda es servir. Y aquí tenemos el resultado de la receta de hoy, buñuelos de yuca a la cubana. Yo estoy deseosa por probarlo, yo no puedo aguantarme más. Aquí tengo uno y le voy a poner por encima un poquito del almíbar que he preparado y voy a tomar un pedacito y por la expresión de mi cara, ustedes se van a dar cuenta si están buenos o no. Enseguida les cuento. Estos están otro nivel, como yo les digo en ocasiones, otro nivel, están súper deliciosos. Y es que tienen una consistencia, por fuera están crujientes, doraditos, pero por dentro están suave. Y eso es por la yuca, por la masa de la yuca, están suave. Y el sabor, esa combinación que le he puesto, déjenme limpiarme un poco las manos porque las tengo llenas del almíbar, esta almíbar que está, bueno, ahora les digo del almíbar. Les he puesto la canela, el panito de canela, le puse también anis de estrella. Otro detalle que le puse fue justamente en el almíbar, le puse ralladura de la cáscara de la naranja y esa almíbar, esto está, miren ustedes. Qué cosa tan rica. Yo les voy a pedir que aquí abajo en los comentarios me escriban cómo comen ustedes sus buñuelos, cómo lo hacen. Hay quien yo sé que lo hace con boniato, otros con, no sé, con otra vianda. Hay quien lo hace con harina. A mí me encantan así solamente con masa de yuca, son espectaculares. También quería invitarlos a que visiten nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro TikTok. En ellas ustedes van a ver fotos y videos que nosotros estamos posteando y seguimos también en comunicación. No olviden de dejarnos un me gusta debajo del video y suscribirse si no lo han hecho aún. Así es como más nos ayudan al canal. Y ahora los voy a invitar a encontrarnos en el próximo video. ¡Chao!